Bienvenidos a Cultura en Libertad, un espacio de ser taurino. El programa de hoy, historia del animalismo y antitaurinismo. Con ustedes, César Cruz. Protestas animalistas contra el jamón ante las puertas de un establecimiento. Telemadrid. Municipio de Guayaquil destina más recursos para proteger mascotas que a niños y mujeres. Última hora. Organización animalista extorsiona a hoteles y restaurantes para que compren huevos de sus granjas de gallinas libres. Ecuador. Antitaurinos incendian la plaza de Lima con los toros voladores dentro. Diario ABC. Violencia antitaurina en Valencia. Una aficionada herida por lanzamiento de piedras. Libertad digital. La ley animalista del Partido Socialista que legaliza la zoofilia y dicta prisión por lesionar a una rata. El diario. España. Titulares como estos son cada día más comunes. Andrés Calamaro, estrella del rock convertido últimamente en vocero en defensa de la libertad, llama acertadamente a estos personajes y sus acciones como el Reich animalista, una tendencia inquisitoria que merma la convivencia pacífica de nuestras sociedades. Genera una división maniquea en donde ellos se autoproclaman como los buenos y el resto es su enemigo, o enemigo de los animales, ergo, los malos. El animalismo tiene una naturaleza cuasi religiosa, dogmática e intolerante. Sus seguidores pretenden imponer su pensamiento y forma de vida a toda la sociedad. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la relación con los movimientos antitaurinos? En este programa intentaremos dar respuesta a estas preguntas para conocer más sobre el origen del animalismo y del antitaurinismo. Empecemos. ¿Qué es el animalismo? Básicamente es una ideología que promulga la igualdad absoluta entre animales y hombres. Suena bonito, pero ¿qué implica realmente esto? Para lograr una igualdad absoluta hay que rebajar algo de nivel y a la vez subir algo. Ya nos podemos imaginar a quién suben y a quién bajan. La igualdad absoluta es una utopía que jamás se alcanza ni entre seres de la misma especie, peor aún entre una colección completa de seres vivos. La igualdad absoluta es contra natura. La existencia de jerarquías en las manadas de animales o la existencia misma de la cadena trófica es la prueba tangible de aquello. A pesar de esto, tenemos a un sinnúmero de gente que sigue esta corriente de forma crítica, yendo en contra de toda lógica, imponiendo un relato falso de nuestra realidad. De todas formas, ha conseguido organizarse, copar espacios públicos, inventarse un debate y en algunos casos hasta llegar a ostentar el poder político. Pero ¿de dónde viene esta corriente? La relación entre el hombre y el animal ha sido estudiada y escrita desde el origen de la humanidad. Encontramos tratados de ganadería de varias civilizaciones que básicamente dicen que a mejores condiciones de los animales, mejores resultados se tienen de la producción ganadera. Siempre la tendencia ha sido cuidar de los animales para que el beneficio que se recibe de ellos sea superior, no solo en lo productivo o económico, sino también en lo espiritual. Incluso en la Biblia encontramos referencias de esto. En el libro del Génesis, Dios le da al hombre el privilegio de gobernar y dominar sobre los animales, pero también en Proverbios 10:20 le da la responsabilidad de cuidar de su creación, y le dice, el justo cuida de la vida de su bestia. En la civilización romana, como ejemplo, tenemos el libro de Varrón, escrito en torno al 37 a.C., donde describe los cuidados que debe tener un granjero para mejorar la producción de su ganado. Columela, un agrónomo romano que vivió en tiempos de Octavio Augusto, en el siglo I después de Cristo, en su libro De res rustica, sugería a los criadores de ganado que a sus animales se los alimentase con los sobrantes de la producción del vino, porque contiene, y cito de forma literal, la fuerza tanto de la comida como del vino, y hacen que el ganado se críe lustroso, alegre y regordete. El animalismo como lo conocemos ahora nace a finales del siglo XVIII y madura en el siglo XIX. Durante este periodo se dan cambios importantes en todo el mundo. Surge la corriente de la Ilustración que a la postre desencadenó la Revolución Francesa. También devino la independencia de Estados Unidos y la formación de las Cortes de Cádiz, las guerras civiles de secesión en Hispanoamérica. Todo esto significó un cambio en el orden mundial y en el surgimiento de las democracias representativas. Avanzado ya al siglo XIX, Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. También Charles Darwin publica El origen de las especies, cambiando así el paradigma de la biología y nuestra relación con los animales. ¿Por qué tienen que ver todas estas cosas? Todo esto explica el contexto mundial por el que atravesaba nuestra civilización.
Era una época de cambios radicales que tenemos que entender porque todo está conectado. Muchos de esos eventos influenciaron en el animalismo que ahora conocemos. Jeremy Bentham, aunque no sea un animalista como tal, publica Introducción a los principios de la moral y la legislación, donde teoriza el utilitarismo, que se puede resumir en que las acciones del hombre se deben basar en torno al nivel de sufrimiento y placer que pueden provocar dichas acciones. Esta teoría terminará siendo la base en la que se fundamentaría el animalismo moderno. Luego, la teoría estaría moldeada a lo largo del siglo XIX por filósofos en su mayoría ingleses, como Percy Shelley, Henry Salt, John Stuart Mill. Basados en estas ideas se comienzan a fundar sociedades protectoras de animales en todo el mundo. En 1824 la de Gran Bretaña, en 1866 la de Estados Unidos, 3 años después la de Chile, en 1875 se funda la de Madrid. Otro evento importante es cuando el animalismo motiva la redacción de leyes y eso empieza con el irlandés Richard Martin, político que impulsó la primera ley de protección animal en 1822. Luego de la publicación de las teorías de Darwin, cambió el paradigma religioso que tenía el entendimiento de las relaciones entre hombres y animales. La posición diferenciada de superioridad del hombre sobre los animales y su deber de protegerlos por razones espirituales, morales y económicas, se vio alterado por una evidencia de un origen común. Los azarosos caminos de la evolución y nuestro medio dan como resultado nuestras diferencias y semejanzas. El hecho filosófico religioso de tener un alma y una conciencia se cuestiona como la medida para diferenciar a los hombres de las bestias. El animalismo ahora define a los hombres y animales como iguales, hijos de un mismo y único pariente en común. Los movimientos animalistas en Europa combinaron el utilitarismo y el darwinismo como base de sus ideas. Buscaban revestir de derechos a los animales por considerarlos iguales a los humanos. Y basados en el utilitarismo, se oponen a prácticas en las que intervengan animales. Estas ideas, siguiendo su curso lógico, devinieron en un cambio de la moral en la sociedad. Comportamientos compulsivos de algunas personas eran justificadas por la naturaleza animal del ser humano. Las ideas nihilistas de Kierkegaard y Nietzsche ahondaron la pérdida de fe de los valores tradicionales y en la idea de un orden moral objetivo en la sociedad occidental. Sus consecuencias fueron siendo cada vez más evidentes, hasta el punto en que en 1923 el mismísimo New York Times advierte de los peligros del animalismo. Publicó un artículo donde denuncian al darwinismo como generador de una ola de animalismo, debido a la influencia corruptora sobre la moral que esta filosofía tenía y cómo estaba prostituyendo y destruyendo a la raza humana. Volviendo al siglo XIX, pero esta vez a Hispanoamérica, los efectos del animalismo darwinista son realmente nefastos. Los nacientes países buscan consolidar su legitimidad y sentido de pertenencia. La mejor forma de unir algo era crear una relación entre la etnia y el país. Las élites criollas anglófilas que ostentaron el poder después de la secesión quitaron los derechos que tenían los indios como súbditos de la corona católica. Tergiversaron las teorías de Darwin para acomodarlas a sus intereses. Justificaban así la segregación racial y las tropelías cometidas sobre los indígenas en base al supremacismo, argumentando la existencia de razas diferentes con distintos niveles de evolución, diciendo que había algunas más cercanas a los animales que a los humanos. Esta situación con los años generó conflictos internos. En nuestro país, la situación que vivían los pueblos indígenas sometidos por las élites republicanas desencadenaron revueltas, como la de 1871. Otra vez en el plano global, en el siglo XX vivimos eventos como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Esto cambió el rumbo de nuestra civilización una vez más. Con la derrota de las potencias centrales y la imaginación de Italia en los beneficios obtenidos por la Entente, comienzan en Alemania e Italia a surgir corrientes nacionalistas de extrema izquierda, como el nacionalsocialismo y el fascismo, que a la postre desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. Pero también aparece en escena un pensador italiano, miembro del Partido Comunista, sí, Antonio Gramsci, ojo con este nombre, que marca el camino para la conquista del poder mediante el dominio de la cultura y la estrategia política. Pero concentrémonos por ahora en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sí, el partido nazi de Hitler, que promulga una de las primeras leyes animalistas del siglo XX, donde prohibía la experimentación en animales, mientras lo hacía con seres humanos. Prohíbe también la caza y la pesca deportivas. En fin, con estas medidas animalistas del régimen nazi tenía la idea de ser una sociedad refinada y moralmente superior, concepto que siguen compartiendo los movimientos y políticos animalistas hasta el día de hoy. Pero el animalismo de corriente darwinista también influyó en varios de los principios que seguían los nazis. Llevaron la teoría de Darwin de la supervivencia del más fuerte al plano social, eliminando por la fuerza a los que ellos consideraban débiles
para favorecer la supervivencia de los que ellos consideraban más fuertes y superiores. Entre las acciones que llevaron a cabo los nazis están la eugenesia, la esterilización de personas con problemas genéticos, deformaciones o enfermedades, incluso por no cumplir con los cánones estéticos del régimen nazi. Y claro, la peor de todas, la solución final. Todo esto motivado por razones étnicas, raciales y por teorías científicas que sostenían la existencia de razas humanas superiores. A esto se le conoce como el darwinismo social. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de las potencias del eje, vivimos otra bisagra temporal. El orden mundial vuelve a cambiar. Para buscar la hegemonía, Estados Unidos, que representa la cultura anglosajona y el capitalismo, y la Unión Soviética, que representa el comunismo, se enfrentan en la conocida Guerra Fría. Uno de los campos de batalla de esta guerra fue la cultura. Estados Unidos se vuelve el referente de Occidente e Hispanoamérica. Gran influencia en esta zona en aspectos económicos, políticos, culturales y filosóficos. Esto implica que dentro de todo el paquete ideológico también se nos coló el ideario animalista utilitarista, que comienza a influir en los círculos más anglófilos y globalistas. Pero el lado comunista no se quedó atrás, y con el auge económico de la posguerra, la multiplicación de la clase media y el crecimiento exponencial de la industria, entre estas la ganadera, los pensadores socialistas usan el animalismo para atacar al capitalismo. Disfrazan su ataque ideológico con la siempre bien vista defensa de los animales frente al malvado explotador. Aquí es donde entra otra vez nuestro amigo Gramsci, mejor dicho, sus ideas. Pensadores socialistas, al ver que la lucha de clases ya está obsoleta, la cambian por la lucha identitaria. Ahora la clase obrera, que ya tiene mucho que perder, no va a ser la revolución, así que había que cambiar de actores. Gramsci decía que había que lograr la hegemonía cultural, informativa y política por medio de implantar un relato de a poco y en todos los estratos sociales. Aquí surgen lobbies políticos que comienzan a colonizar movimientos sociales con luchas legítimas, para que éstas sean direccionadas para cumplir con intereses partidistas. Estos lobbies ideológicos infectan con socialismo los movimientos feministas, ambientalistas, ecologistas y, por supuesto, los animalistas. En Estados Unidos y Europa, a partir de la década de los 50, se vive una tercera revolución industrial. Aparecen las grandes cadenas de comida, las granjas se multiplican en número y capacidad. El consumo de proteína animal se masifica en toda la sociedad. Los movimientos animalistas apuntan ahora a la industria alimenticia y al sistema de producción capitalista. Aquí es donde el tema se vuelve un problema, porque los animalistas radicalizan su postura. En 1975 se publica el libro Liberación Animal de Peter Singer, que es la Biblia de los animalistas modernos. A partir de los postulados de Singer surgen nuevos cuestionamientos. ¿Cómo nos diferenciamos de los animales? Según Singer, habría que analizar si el animal humano o no tiene conciencia de su existencia, un proyecto vital o el deseo de vivir. Así pues, según este filósofo, según algunos seres humanos no serían personas, como los embriones, los fetos, algunos niños con grandes deficiencias mentales o enfermos en estado de coma, y por el contrario, algunos animales serían personas. Sus teorías básicamente son el darwinismo llevado al extremo. En conclusión, Singer dice que el hombre y animal, o como se refieren sus fieles, los animales humanos y no humanos, no tendríamos diferencia alguna, por ser del fruto de los azares de la evolución, y que los mismos derechos que nos hemos arrogado para defender nuestra naturaleza humana deben ser extendidos también para los animales. Con estas ideas vemos nacer movimientos como Greenpeace en Canadá, PETA en Estados Unidos o Animal Liberation Front en Gran Bretaña. Las acciones de estos grupos comienzan a rayar en lo delincuencial. Pasan de manifestaciones a boicots y hasta ataques a la propiedad privada. Aquí haremos una pausa para hablar sobre la historia de los movimientos antitaurinos, que aunque les sorprenda, su surgimiento no fue motivado por la defensa, entre comillas, de los animales, sino más bien las corrientes prohibicionistas tenían un trasfondo religioso, económico, social y político. Los caminos del animalismo radical y el antitaurinismo recién se cruzan y han entrado el siglo XX. ¿Qué es el antitaurinismo? Pues no hay por dónde perderse. Simple, es una tendencia que se opone a cualquier tipo de práctica taurina. ¿Pero de dónde viene? Para responder esta pregunta viajaremos atrás otra vez en el tiempo. Aunque no existe un movimiento o instituciones de ningún orden que se nombren como antitaurinas, los primeros intentos prohibicionistas de los que se tiene registro datan del siglo XVI. Estas prohibiciones eran hechas por la Iglesia Católica. Son prohibiciones dirigidas al clero. Impedían que participasen en espectáculos donde se corran bestias, tanto en la península como en sus virreinatos de ultramar. Los papas Pío V y Gregorio VIII promulgaron bulas para prohibir al clero y a la nobleza participar en corridas de toros por motivos religiosos, como que solo Dios tenía el derecho de quitar la vida humana, o porque las corridas opacaban la razón de ser de las fiestas religiosas.
provisiones que quedaron anuladas por la bula Suscepti Numeris de Clemente VIII, donde libera definitivamente de condenas a los participantes y organizadores de las corridas de toros. En el siglo XVIII, con el cambio de los Asturias por los Borbones en el trono de España, la tauromaquia pierde el respaldo de la corona debido a la inclinación afrancesada de los Borbones por la influencia de la Ilustración. Ciertos segmentos sociales, también influenciados por esta nueva moda, criticaban a la tauromaquia sobre todo por el tema económico, ya que se destinaban más tierras a la crianza de ganado bravo antes que a la de carne. Esto habla de la popularidad y consolidación que tenían en este punto las corridas de toros. Por eso también eran criticadas. Se argumentaba sobre ellas lo que ahora se argumenta sobre el fútbol, que es acusado de forma despótica de ser el opio del pueblo, pues en aquella época los toros, por ser eventos masivos y de raigambre popular, sufrían de este mismo prejuicio. En la primera década del siglo XIX, en las Cortes de Cádiz también intentan prohibirlas, y no solo en la península, sino en Nueva España y Perú. En la segunda mitad de este siglo, por las muertes de algunos toreros en los ruedos, se intenta prohibir, esta vez por razones humanitarias. Ya en el siglo XX se prohíben en España por un corto periodo de tiempo en la época de la Segunda República. La mayoría de países donde se practica la tauromaquia están en Hispanoamérica, así que es necesario topar su realidad para entender mejor los movimientos antitaurinos en estos países. Luego de las guerras de secesión y la posterior balcanización de estos territorios, los pobladores de estas nuevas naciones conservan toda su identidad hispana, matizada por el mestizaje y el sincretismo cultural vivido desde la llegada de Colón. Pero la élite dominante, para validar su idea de nación, necesita de mitos fundacionales para poder cohesionar a sus pueblos bajo su dominio. Había que separarlos de sus hermanos, los otros países nacientes, y de sus padres, el Imperio Español. Así que los enemigos del imperio forjaron mentiras para justificar primero la guerra y luego la independencia. Se encargan de crear una leyenda negra sobre España. Además, financian y actúan de forma directa en las guerras de secesión y aseguran el dominio posterior de estos nuevos países, un dominio indirecto que consiguieron poniendo a sus marionetas a cargo. Desde ahí hasta hoy, el relato ha sido que el punto de mayor esplendor de Hispanoamérica fue su independencia, y que el enemigo es, ha sido y siempre será España, ocultando que fuimos parte del mayor imperio que ha conocido el mundo, que fuimos la civilización dominante por casi 2 siglos, y que nuestra historia es la historia de España misma. Con los problemas sociales producidos por lo que comentamos hace un momento sobre la segregación racial sufrida en nuestros países por la aplicación del darwinismo social, las continuas revueltas indígenas, la consolidación de sus instituciones y el cambio de paradigma político, sumado a un constante adoctrinamiento al que han sido sometidas nuestras generaciones a partir del siglo XIX, sufrimos de un exacerbado sentimiento anticolonialista, o antihispanista, mejor dicho. Profesamos un odio irracional hacia nuestro propio origen. Tenemos un complejo de víctimas que no podemos superar. Por eso se ha reescrito la historia para tener como un referente genésico positivo a los pueblos precolombinos, gracias a las ideas de Jean-Jacques Rousseau sobre el buen salvaje, ese buen salvaje que entre comillas vive en resistencia de 500 años de invasión, saqueo y genocidio por la malvada colonia, cuando en realidad sus males comenzaron en la época republicana. En este siglo, algunos países de Hispanoamérica terminan de prohibir las corridas de toros. El darwinismo social, la anglofilia y la obsesión con las ideas de la Ilustración francesa son el catalizador para que los gobiernos de países como Chile, Argentina y Uruguay aceleren este proceso en sus países. En algunas zonas alejadas de las grandes urbes se seguían practicando, pero eran duramente perseguidas. Iniciado el siglo XX, las corridas de toros son prohibidas en Brasil, y en Cuba se dejan de practicar sin razón aparente en torno a la década de los 40. Unas décadas después, Castro las prohíbe de forma legal al llegar de forma violenta al poder de la isla. En la segunda mitad del siglo XX, con la Guerra Fría en su clímax y siendo Cuba el satélite comunista en Hispanoamérica, aparecen grupos guerrilleros que quieren llegar al poder replicando el método castrista. Además, añaden a sus idearios los postulados mariateguistas y el indigenismo. También ve la luz el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica, un libro donde se culpa de todos los males de la colonia. Esta mezcla de nuevas ideas que quizás nada tenían que ver entre sí se fusionaron en el crisol de esta nueva izquierda americana. Ahora su ideario se conforma por las corrientes marxista, indigenista, mariateguista, antihispanista y evidentemente anticapitalista. Pero vamos a hacer énfasis en la parte antihispanista, que es lo que nos atañe ahora. Todo proceso revolucionario es constructivista, es decir, que quiere destruir todo lo anterior para poder construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado.
al que lo consideran indeseable por ser el origen de todos los males actuales. La teoría del hombre nuevo de los castristas es el paradigma de estas ideas. Aunque el mismo Castro era un hispanista convencido, esa idea no era bien vista entre los revolucionarios del sur del continente que se creían descendientes de los incas y herederos de su imperio. Ergo, uno de sus enemigos imaginarios son nuestra identidad hispana, nuestra religión, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de vida y, claro, nuestras manifestaciones artísticas. Aquí se comenzó a crear un discurso para asociar a los sectores conservadores o de derecha con los valores de la hispanidad, incluida la afición por la tauromaquia en los países en donde aún se practica, por considerarlos un vicio burgués o un espectáculo elitista, aunque el mismísimo Che Guevara haya ocupado nada más y nada menos que una barrera en la Plaza de las Ventas para ver una tarde de toros en el 59. Con la disolución de la Unión Soviética por su fracaso y la posterior crisis de Cuba, estos movimientos se quedaron sin financiamiento, condenándolos a ser derrotados por los estados legalmente constituidos o a ser reducidos a pequeños lugares donde se podía controlar. En los 90 se forma una alianza de políticos de izquierda llamado el Foro de Sao Paulo. Dejan atrás la lucha armada y la cambian por una búsqueda de la hegemonía cultural como sugería Gramsci. Esta nueva izquierda combina la lucha de clases porque en Hispanoamérica aún existe mucha pobreza, no como en Estados Unidos o en Europa. Pero también la clase media está demasiado adoctrinada con las ideas socialistas. Esto facilitó la penetración en todos los campos y estratos sociales de la lucha de clases, a la lucha de clases la condimentan con los prejuicios existentes que se inventaron sobre un sector de la sociedad, entre ellos el taurino, y se valen así para engordar sus filas con los movimientos identitarios, el naciente indigenismo, el ecologismo, el feminismo y claro el animalismo. Todos estos ismos convergen en este total ideológico de la izquierda, que ahora se hace llamar progresista. Por eso los movimientos antitaurinos en este lado del mundo son el monstruo de Frankenstein. Se ponen a la fiesta brava porque según dicen es una fiesta extranjera traída de España, antihispanismo, además de ser un evento elitista donde se hace todo por dinero, anticapitalismo, en el que se usan animales que destruyen el ecosistema, ecologismo, para la diversión de hombres blancos, ricos y privilegiados, racismo, donde se demuestra la masculinidad tóxica y polula el machismo, el feminismo. Y claro, para más Henry, se tortura un animal, animalismo. Este es el punto donde convergen animalismo y antitaurinismo. La globalización, las nuevas tecnologías y una organización ya estructurada ha permitido que estos grupos tomen acciones de forma conjunta, o que proliferen sus ideas a mayor velocidad y en más territorios. Estos grupos antitaurinos que nacen con estas consignas beben del animalismo radical singeriano e imitan la forma de organización de los grupos políticos de extrema izquierda, del que ahora son uno de sus brazos de lucha. Apoyan campañas políticas y cuando alguno de sus aliados llega a captar el poder influyen en sus decisiones. Así han logrado conseguir financiamiento y dar algunos golpes a la fiesta. Tenemos claros ejemplos del uso de la fiesta como moneda de cambio político, la previsión dictada por el guerrillero Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, o la prostitución de la democracia para asaltar el poder judicial mediante una consulta popular donde la prohibición de las corridas de toros se usó como caballo de Troya para convertir el gobierno del delincuente prófugo Rafael Correa en una dictadura tácita en Ecuador, o conseguir la prohibición de los toros en Cataluña por parte del Parlamento catalán dentro de su plan separatista. Todo esto se dio en pleno siglo XXI y coincidió también con la aparición de organismos como PACMA o Anima Naturalis, que abogan por la prohibición total de la tauromaquia. La lucha antitaurina incluso sale de las fronteras del mundo hispano y también surgen organismos como la holandesa CAS, que ahora es el mecenas de los abolicionistas. En Ecuador se forman grupos como Diabluma, FATA, Ladra, Riobamba Capital Animal y un sinnúmero de organizaciones, que aunque no tengan más de 2 miembros y asuman sus logos de las pancartas en los plantones de media docena de personas que hacen cada vez que hay una corrida de toros. Y aunque en este siglo hayamos perdido Cataluña, Quito y Bogotá, esta larga historia nos enseña que las prohibiciones jamás triunfan. Este breve relato del origen del animalismo y el antitaurinismo tiene el objetivo de alentar a los aficionados para despertar. La batalla no está perdida. La historia nos da lecciones de cómo hemos superado triunfales todos los intentos prohibicionistas, que ni papas, ni reyes, ni dictadores han podido acabar con la fiesta, ni tampoco con nuestra forma de entender la naturaleza y los medios con los que producimos nuestro sustento.
Tenemos el reto de colocar a nuestra generación en la historia de la gloriosa e interminable defensa de nuestra identidad, valores y tradiciones. Hay que prepararnos, informarnos y tener herramientas para esta defensa. Este espacio pretende ser un humilde aporte para esta empresa. Trataremos temas de interés social en los que se van involucrados nuestras tradiciones, o cuando existe un ataque animalista de cualquier sentido, a cualquier componente de nuestra sociedad. Si han llegado hasta aquí, agradezco enormemente haberme regalado su tiempo y los comprometo para seguir enlazados para escuchar los siguientes programas. Si quieren sugerir temas, aportar con ideas o críticas a este espacio, nos pueden escribir a las redes sociales de Ser Taurino, en Facebook, Instagram, Twitter. Muchísimas gracias.